Papi, por favor, ayúdame. La voz desesperada de la niña de 8 años resonó en su teléfono celular antes de que la línea cayera abruptamente. Marcus Industrial Wellington casi derrochó el teléfono, con las manos temblando mientras intentaba volver. Nada. Solo el tono ocupado que sonaba como una sentencia de muerte. En la lujosa mansión de Beacon Hill, 10 de los mejores detectives de Boston se movieron como hormigas en un hormigueo destruido. Los autos de la policía bloquearon toda la calle, sus faros cortando la niebla al amanecer en octubre. La pequeña Emma Wellington había desaparecido durante la fiesta de cumpleaños de la familia, y ahora, 6 horas después, había llegado el primer contacto de los secuestradores. Señor Wellington, necesitamos que mantenga la calma, dijo el detective Harrison, un hombre de 50 años con cabello gris y 3 décadas de experiencia en casos de secuestro. Nuestro equipo está rastreando la llamada. Tenemos los mejores expertos trabajando en ello. Marcus Wellington, bienes raíces con una fortuna de 200 millones, caminó nerviosamente por la sala de estar. Su esposa, Jennifer, estaba sedada en la habitación, incapaz de lidiar con la realidad de que su única hija simplemente había ido de su propia casa durante una fiesta con 40 invitados. La ironía era cruel. La mansión tenía más cámaras de seguridad que un banco federal, guardias de seguridad armados que patrullaban el perímetro y el sistema de alarma militar. Aún así, alguien había logrado llevar a Emma sin un solo sendero detectable. ¿Las cámaras muestran algo? Marcus pidió la 10ª vez. Estamos analizando cada cuadro, respondió a la detective Sarah Chen, especialista en delitos tecnológicos. Pero es extraño, hay una falla del sistema entre las 3:47 p.m. y las 4:23 p.m. En la esquina de la habitación, casi invisible entre todos los caos de la policía, Eduardo Santillán limpió discretamente las mesas de café, recolectando vasos y platos de la fiesta interrumpida. A los 45 años, Filipino trabajó como porter night de un edificio residencial hace 12 años, pero había sido contratado como camarero adicional para la fiesta de cumpleaños de Wellington Corporation. Eduardo observó cada movimiento, cada conversación, cada detalle que la policía discutió. Sus ojos oscuros y sus atentos ojos capturaron información que archivó mentalmente, un hábito desarrollado durante años trabajando para los ricos de Boston. Hablaron de él como si fueran muebles, revelando secretos, planes y frustraciones sin darse cuenta de que alguien siempre estaba escuchando. ¿Quién tuvo acceso a la sala de seguridad?, preguntó Harrison. Solo yo, mi esposa y James, nuestro jefe de seguridad personal, respondió Wellington. Y quizás algunos de los empleados de la compañía de seguridad subcontratada. Eduardo dejó de limpiar por un segundo. Sabía algo que nadie había mencionado todavía. Durante la fiesta, había visto a James Morrison, el jefe de seguridad, hablando intensamente por teléfono cerca de la sala de seguridad. La conversación parecía tensa, casi agresiva, y Morrison había mirado varias veces hacia el piso de arriba, donde Emma jugaba con los otros niños. Pero ¿quién prestaría atención a la observación de un camarero filipino con ojos curiosos? Eduardo, llamó a la señora Wellington, bajando las escaleras con los ojos rojos del llanto. Prepare un café fuerte para los detectives. Necesitarán energía para encontrar nuestra Emma. Sí, señora, respondió Eduardo en su acento cargado de acento, doblando respetuosamente. Nadie sospechaba que antes de emigrar a los Estados Unidos, Eduardo había sido un investigador criminal en Filipinas durante 15 años, especializándose en casos de secuestro y extorsión. Mientras preparaba café en la cocina, Eduardo reflexionó sobre los pequeños detalles que había notado durante la fiesta. La forma en que Morrison revisaba constantemente el teléfono celular, la conversación susurrada que tuvo con un hombre desconocido cerca del jardín, y especialmente ese momento extraño en que Morrison insistió en acompañar a Eduardo al estacionamiento para verificar la seguridad poco antes de la desaparición de Emma. Lo que fue más intrigado a Eduardo fue el hecho de que Morrison desapareció exactamente cuando llegó la primera policía. Afirmó haber ido a revisar el perímetro externo, pero Eduardo estaba seguro de que vio su auto fuera de la entrada lateral de la propiedad. Los detectives se centraron tanto en las teorías complejas del crimen organizado y el secuestro internacional que no prestaron atención a los detalles simples. Eduardo sabía que los delincuentes más inteligentes son precisamente aquellos que se esconden a todos, utilizando puestos de confianza para realizar planes que parecieran imposibles para los extraños. Allí, sirviendo café para los investigadores que trataron su presencia como parte de la decoración,
Eduardo tomó una decisión que cambiaría la dirección de ese caso. Si la policía no podía ver que estaba justo enfrente de ellos, era hora de simple portero filipino muestra cómo realmente ocurren los crímenes cuando nadie está prestando atención. 3 horas antes, durante el apogeo de la fiesta, Eduardo había notado algo que ninguno de los invitados se dio cuenta. Morrison estaba demasiado nervioso para alguien responsable de la seguridad de una fiesta familiar. Sus manos se agitan cuando revisó su teléfono celular y exudó excesivamente a pesar del aire acondicionado. Pero lo que realmente llamó la atención de Eduardo fue cuando Morrison prácticamente arrastró a un hombre desconocido para una conversación reservada en la parte trasera del jardín. El hombre estaba claramente fuera del perfil de los invitados. Tatuajes visibles en el cuello, barba mal hecha y un nerviosismo que contrasta brutalmente con el ambiente de élite. Eduardo, entrenado durante 15 años para identificar comportamientos sospechosos, inmediatamente activó su cámara discretamente y fotografió el intercambio de algo entre Morrison y The Strange. En la foto, capturada por las ventanas de la cocina, era posible ver a Morrison entregar un sobre al hombre, quien a cambio mostró algo en su teléfono. La expresión de Morrison en ese momento eran aquellos que estaban sellando un trato muy peligroso. Eduardo siempre llevaba su teléfono celular con una cubierta que permitía fotografiar sin que nadie se dé cuenta, un hábito desarrollado durante sus años como investigador en Filipinas. En ese momento, había resuelto docenas de casos de secuestro, muchos que involucraron traiciones internas y complicidad de personas cercanas a las víctimas. El señor Morrison no se siente bien. Eduardo había preguntado inocentemente cuando el jefe de seguridad regresó de la misteriosa conversación, sus ojos rojos y manos todavía temblando. Solo cansado, Eduardo. Fiesta larga, respondió Morrison bruscamente, evitando el contacto visual. Y no viste nada, ¿sabes? Concéntrese en tu trabajo. La amenaza velada no pasó desapercibida. Eduardo simplemente asintió, manteniendo su postura sumisa habitual, pero archivando mentalmente cada detalle de la interacción. Morrison claramente no esperaba que un camarero filipino simple tuviera una capacidad de análisis penal o que estuviera prestando atención a algo más allá de la limpieza de mesas. Ahora, sirviendo café para detectives que discutían teorías elaboradas sobre el crimen organizado internacional, Eduardo observó a Morrison tratado como un testigo colaborativo, no como sospechoso. El jefe de seguridad proporcionó información sobre sistemas de protección, rutinas familiares y posibles puntos de vulnerabilidad de la propiedad, suponiendo el papel de un experto preocupado. «Señor, ¿está seguro de que no quiere que me ayude con la seguridad?», Morrison le preguntó a Wellington, su actuación de lealtad casi convincente. «Puedo coordinar con la policía, revisar todas las cámaras nuevamente». «James, has hecho más que suficiente», dijo Wellington, claramente agradecido. «Ve a casa, descansa. Te necesitaremos en los próximos días». Eduardo casi dejó caer la bandeja de café. Morrison estaba siendo despedido justo cuando su presencia sería más necesaria para mantener la fachada. Esto solo reforzó la sospecha de que necesitaba distanciarse antes de que surgieran algunos detalles comprometedores. Mientras los detectives continuaron analizando grabaciones de cámaras externas y elaborando perfiles psicológicos de secuestradores profesionales, Eduardo sabía que la respuesta estaba literalmente en sus manos. La foto en su teléfono celular no solo mostraba la transacción sospechosa, sino que también capturó claramente la cara del hombre desconocido y el momento exacto en que Morrison entregó cuál podría ser el pago inicial del secuestro. Lo que nadie había sospechoso era que Eduardo no era solo un portero observador, sino alguien que había dedicado 15 años de su vida para entender exactamente cómo funcionan los crímenes como este. Sabía que los secuestradores rara vez actúan solo en casas con seguridad militar y siempre necesitan a alguien con acceso interno para proporcionar información sobre rutinas, sistemas de seguridad y momentos de vulnerabilidad. Allí, al servir café para los investigadores que trataron su presencia como parte de los muebles, Eduardo tomó una decisión que cambiaría la dirección de ese caso para siempre. Si los policías no podían ver que estaba justo enfrente de sus ojos, tal vez era hora de que un simple portero filipino mostrara cómo se resuelven realmente los crímenes cuando alguien sabe exactamente dónde mirar. Lo que nadie sabía aún era que Eduardo seguía en su teléfono celular no solo una foto comprometida, sino también 15 años de experiencia en casos idénticos. Pero primero,
Necesitaba decidir si valía la pena revelar su verdadera identidad y arriesgar su vida cómodamente invisible que había construido para salvar a un niño cuyos padres ni siquiera sabían qué tipo de experto estaba sirviendo café en su sala de estar. Si esta historia de misterio e injusticia despertó su curiosidad, asegúrese de suscribirse en el canal para descubrir cómo un simple portero inmigrante ha logrado resolver lo que 10 detectives expertos han fallado, y por qué a veces las respuestas más importantes provienen de aquellos que todos subestiman. A las 3 de la mañana, mientras los detectives aún debatían las teorías sobre el crimen organizado internacional, Eduardo vio una escena que confirmó sus peores sospechas. Morrison había regresado a la mansión alegando que olvidó algunas claves importantes para la seguridad, pero su comportamiento era completamente diferente del rendimiento anterior de un hombre preocupado. «Necesito revisar algunos protocolos en mi oficina», dijo Morrison al detective Harrison evitando el contacto visual directo. «Puede ser que deje pasar algunos detalles sobre las rutinas familiares». Eduardo, que estaba limpiando el corredor cerca de la oficina de seguridad, notó que Morrison no estaba buscando llaves o documentos. Estaba eliminando archivos en la computadora. El sonido característico de los clics frenéticos en el teclado y la luz azul que se refleja en su rostro sudoroso reveló que alguien borró evidencia, sin buscar información. Cuando Morrison se dio cuenta de que Eduardo estaba presente, su preocupación se deslizó por un segundo, revelando una expresión de pura irritación y desprecio. «¿Sigues aquí? ¿No tienes un hogar a donde ir?», Morrison preguntó con agresividad que contrasta por completo con su postura anterior. «¿O estás esperando que paguen tiempo extra para ver dónde no?». Eduardo mantuvo su postura sumisa habitual, bajando ligeramente su cabeza. «Lo siento, señor. Solo terminando la limpieza». La señora Wellington pidió dejar todo organizado para cuando Emma regrese. Morrison se rió cruelmente. «Pobre. Todavía cree en los finales felices, ¿verdad? Algunos niños simplemente desaparecen, especialmente cuando las familias no colaboran adecuadamente con las demandas». La frialdad de ese comentario congeló la sangre de Eduardo. Morrison se refería claramente a algún tipo de negociación que aún no se había hecho público. Esto significaba que Emma todavía estaba viva, pero Morrison tenía información sobre el secuestro que no compartía con la policía. Eduardo fingió no entender la implicación, asumiendo una expresión confusa típica de aquellos que no dominan por completo el inglés. «Señor, no entiendo muy bien». «Por supuesto que no entiendes», respondió Morrison con desdén. «Regrese a sus escobas y deja a los sujetos importantes para aquellos que tienen cerebro para ello». En ese momento, Eduardo tomó una decisión arriesgada. Disparó discretamente la grabadora de su teléfono celular, un hábito que había desarrollado durante sus años como investigador en Filipinas. Si Morrison estuviera involucrado, finalmente resbaló y revelara algo comprometido. «Señor Morrison», dijo Eduardo con su voz más humilde, «¿crees que Emma volverá pronto? La señora Wellington está muy triste». Morrison dejó de escribir y miró directamente a Eduardo. Sus ojos revelaban crueldad que ya no podía esconderse por completo. «¿Sabes cuál es tu problema, inmigrantes?», dijo Morrison, su voz de la voz. «Piensan que pueden entender problemas complejos solo porque pueden limpiar los baños y servir café. Emma regresa cuando su padre aprende a valorar lo que realmente importa, y eso no incluye las opiniones de los cargadores filipinos». Eduardo continuó grabando en silencio mientras Morrison continuaba eliminando los archivos. A través de la pantalla reflejada en la ventana, Eduardo pudo ver que Morrison estaba borrando específicamente los registros de acceso del día de la fiesta, eliminando cualquier evidencia de aquellos que habían ingresado y abandonaron la sala de seguridad. «¿Sabes que las cámaras han estado abajo durante exactamente 36 minutos hoy?», Eduardo preguntó inocentemente, como si fuera solo una curiosidad de los empleados. Morrison se congeló. Era la primera vez que Eduardo mostraba atención a los detalles técnicos de la investigación. «¿Cómo sabes eso?», Morrison preguntó, su voz ahora cargada de sospecha. «Escuché a la policía hablando», respondió Eduardo rápidamente. «Lo encontré extraño. Sistema tan caro. ¿Cómo puedes fallar solo cuando...?» «Los sistemas electrónicos fallan, idiota», interrumpió Morrison bruscamente. «No inventar la teoría de la conspiración solo porque ves muchas películas». Pero Eduardo había notado algo crucial. Morrison no mostró sorpresa con información sobre los 36 minutos. Una persona inocente le pediría detalles, se sorprendería con la coincidencia, cuestionaría cómo era posible. Morrison reaccionó como alguien que ya sabía exactamente lo que había sucedido. En ese momento,
Eduardo se dio cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Morrison no era solo un compañero que recibió dinero para que fuera más fácil secuestrar. Estaba a cargo de la operación, utilizando su posición de confianza para orquestar todo desde su propia casa. Durante sus 15 años, según lo investigado criminal en Filipinas, Eduardo había visto docenas de casos similares. Los secuestros de élite siempre involucraron una traición interna, alguien cercano a la familia que conocía rutinas, sistemas de seguridad y momentos de vulnerabilidad. Lo que lo hizo más furioso fue ver a Morrison interpretar el papel de la víctima preocupada, mientras que un niño de 8 años estaba en peligro debido a su codicia. Eduardo sabía que necesitaba actuar rápidamente. Morrison se estaba preparando claramente para desaparecer antes de que la evidencia lo comprometiera. La grabación fue un buen comienzo, pero necesitaba evidencia más concreta antes de revelar sus sospechas a los detectives, que lo trataban como muebles. Mientras pretendía organizar sus materiales de limpieza, Eduardo catalogó mentalmente todo lo que había observado: la transacción con el hombre misterioso, los 36 minutos de falla en las cámaras, la eliminación de los registros de acceso, los comentarios sobre Emma no regresaron si el padre no coluele, y especialmente la reacción de Morrison al saber que Eduardo estaba prestando atención a los detalles de la investigación. Morrison terminó de eliminar los archivos y se levantó abruptamente. «Espero no verte agitando donde no deberías», dijo su voz cargada de una mala amenaza disfrazada. Los inmigrantes que se adentran en asuntos peligrosos a veces tienen problemas con la inmigración. Sería una pena perder su trabajo debido a la curiosidad excesiva. La amenaza era clara: estar en silencio o enfrentar la deportación. Morrison contaba con el típico miedo a los trabajadores inmigrantes para mantener silenciado a Eduardo. Lo que no sabía era que estaba amenazando a un ex investigador criminal que había enfrentado carteles de drogas y organizaciones criminales mucho más peligrosas. Eduardo asintió sumisamente, pero dentro de su determinación se solidificó. Morrison había cometido el error clásico de subestimar por completo a su oponente. Ahora era cuestión de tiempo hasta que su arrogancia giró contra él. Lo que Morrison no podía imaginar era que cada palabra de desprecio, cada amenaza velada, estaba siendo registrada y que Eduardo ya había identificado suficientes estándares para localizar a Emma. Pero primero, necesitaba encontrar una manera de hacer que los detectives presten atención a lo que un simple portero filipino había descubierto mientras buscaba teorías sofisticadas sobre el crimen perfecto que estaba sucediendo bajo sus narices. A las 4 a.m., Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. Mientras los detectives todavía perseguían falsas pistas sobre el crimen organizado internacional, fotografió silenciosamente la pantalla de la computadora de Morrison que mostraba los registros eliminados. Más importante aún, había memorizado el número de matrícula que vio dejar la propiedad exactamente cuando Morrison afirmó estar revisando el perímetro. Durante un descanso para el desayuno, Eduardo se acercó discretamente a la detective Sarah Chen, la especialista en crímenes tecnológicos, que parecían más abiertos a escuchar diferentes perspectivas. «Disculpe, detective», dijo Eduardo suavemente, manteniendo su postura respetuosa. «¿Puedo hablar contigo un minuto? Se trata de algo que he visto durante la fiesta». Chen lo miró con la expresión de aquellos que no esperaban contribuciones relevantes de un empleado de limpieza, pero su educación vocacional le impidió despedirlo de inmediato. «Por supuesto puedes decir. Vi al señor Morrison hablando con un hombre extraño en el jardín. El hombre no parecía invitado normal. Entonces el señor Morrison estaba muy nervioso, sudando mucho». Eduardo intensificó deliberadamente su acento para parecer menos amenazante y más ingenuo. «¿Estás seguro de eso?», preguntó Chen, ahora prestando más atención. Eduardo mostró discretamente la foto en su teléfono celular. «Me las arreglé para tomar una foto. Mira aquí, el señor Morrison entregando algo al hombre». Chen tomó el teléfono y amplió la imagen. Su expresión cambió completamente cuando vio la transacción clara entre Morrison y lo desconocido. «Dios mío, Eduardo, ¿no? Tienes que mostrar esto de inmediato al detective Harrison». «Pero me temo», respondió Eduardo, fingiendo dudarlo. «El señor Morrison ya me dijo que no me pusiera donde no debería». Chen entendió inmediatamente la implicación. Morrison estaba usando amenazas de deportación para silenciar al único testigo de su traición. «Eduardo, estás protegido como testigo. Nadie puede amenazarte por cooperar con una investigación policial. Hablemos con Harrison ahora mismo». 5 minutos después, la dinámica de la investigación había cambiado por completo. El detective Harrison analizó la foto de Eduardo
con una expresión de aquellos que finalmente encontraron el hilo guía que estaba buscando. Este hombre en la foto, hemos podido identificarlo a través de las bases de datos. Vincent Parker, 3 pasajes de secuestro y extorsión, las últimas veces trabajando con socios internos. Eduardo sintió una discreta satisfacción al ver a los detectives conectando los puntos que ya había identificado horas antes. Pero había más información que debía revelar gradualmente, no para no plantear sospechas sobre su verdadero nivel de experiencia. Detective, continuó Eduardo con cautela, hay una cosa más. El señor Morrison regresó aquí después de que llegó. Dije que se olvidó de Chávez, pero lo vi jugando con la computadora de seguridad. Estaba eliminando algo. Harrison y Chen intercambiaron un aspecto significativo. Morrison había mentido acerca de no haber regresado a la mansión, y ahora había evidencia de que ella trató de destruir la evidencia. Eduardo, ¿qué recuerdas? ¿Qué hora exactamente Morrison dejó la propiedad la primera vez? Alrededor de las 4:15 p.m. Vi su auto fuera de la entrada lateral, la que no tiene cámara. Me pareció extraño, porque Emma desapareció alrededor de las 4 p.m., ¿no? Harrison quedó impresionado por el nivel de atención a los detalles de Eduardo. Tienes buena memoria para los horarios. En mi país necesitaba ser muy observador para trabajar de manera segura, respondió Eduardo, dejando una pequeña pista sobre su pasado sin revelar todo. La vida allí te enseña cómo prestar atención a los detalles que otras personas no ven. Chen estaba revisando rápidamente los testimonios de Morrison. Dijo que estaba en la propiedad todo el tiempo durante el secuestro. Este tiempo, la discrepancia es crucial. Lo que Eduardo no reveló fue que ya había rastreado mentalmente la ruta más probable que Morrison usaría para transportar a Emma. Durante sus 15 años como investigador en Filipinas, se enteró de que los secuestradores con acceso interno rara vez llevan a las víctimas lejos en la primera etapa, prefiriendo los escondites cercanos donde pueden mantener el control de la situación. En ese momento, sonó el teléfono celular de Morrison. Eduardo, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar, se dio cuenta de que era el mismo toque que había escuchado durante la fiesta, momentos antes de que Morrison se agitara visiblemente. Harrison, respondió Morrison, su voz tensa. Sí, todavía estoy aquí. No, todavía no hay noticias. ¿Qué? No ha habido contacto de los secuestradores desde la primera llamada. Eduardo notó algo crucial. Morrison mintió. Hubo un segundo contacto de los secuestradores, pero estaba interceptando comunicaciones antes de que llegaran a la familia Wellington. Esto significaba que Morrison tenía el control total de la operación y estaba manipulando tanto a los secuestradores como a la familia. Después de que Morrison cuelga, Eduardo se acercó a Chen con otra observación inocente. Detective, ¿puedo preguntar una cosa? ¿La familia de Wellington recibió más llamadas de secuestradores? No, solo el primero. ¿Por qué? Es solo que escuché al señor Morrison hablar por teléfono ahora. Él dijo, no hubo contacto desde la primera llamada. Me parece extraño decir eso, ¿verdad? Chen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con raro? Bueno, dijo Eduardo, fingiendo confusión. Si no hubiera contactos, ¿por qué necesitaría confirmar esto? Es como si alguien preguntara a otros contactos que deberían haber sucedido. La idea de esta observación impresionó a Chen. Eduardo estaba identificando inconsistencias lingüísticas que indicaban el conocimiento privilegiado de las comunicaciones de Morrison, que oficialmente no existían. Eduardo, ¿has trabajado con investigaciones antes? Sus observaciones son muy precisas. No, detective. Solo veo mucha película policial, respondió Eduardo con una sonrisa modesta. Y cuando te vuelves invisible como yo, aprendes a escuchar cosas que dicen las personas importantes. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que Chen estaba comenzando a sospechar que había más detrás de sus observaciones aparentemente casuales. Necesitaba tener más cuidado de no revelar su verdadera experiencia prematuramente. El teléfono celular de Eduardo vibró discretamente. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de hacer preguntas, o su situación migratoria se complicará rápidamente. Eduardo mostró el mensaje a Chen, quien inmediatamente estaba alerta. Esta es una amenaza directa de testigo. Eduardo, estás oficialmente bajo protección policial a partir de ahora. Morrison, que estaba viendo la conversación a distancia, se dio cuenta de que algo había cambiado en la dinámica de la investigación. Sus ojos encontraron los de Eduardo, y por primera vez, había una chispa de preocupación genuina en su expresión. Eduardo mantuvo su postura sumisa, pero sonrió internamente. Morrison finalmente comenzaba a darse cuenta de que había subestimado drásticamente
al simple portero filipino. Cada amenaza, cada intento de intimidar, solo proporcionaba más evidencia de su propia condena. Lo que Morrison no podía imaginar era que Eduardo ya había identificado su participación en el secuestro, pero también el lugar más probable donde Emma estaba siendo mantenida. Durante sus años investigando casos similares, Eduardo había aprendido que los delincuentes como Morrison siempre siguen estándares predecibles, especialmente Q Crane, que son más inteligentes que todos los que los rodean. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que la arrogancia de Morrison se volviera completamente contra él, y Eduardo estaba preparando cada movimiento con la precisión de alguien que había pasado 15 años transformando la subestimación en victoria. A las 5:30 am, Eduardo tomó la decisión que cambiaría todo. Era hora de dejar de fingir ser solo un portero observador y revelar quién era realmente. Detective Chen, dijo Eduardo, su voz ahora despojada del acento exagerado y la postura sumisa. Tenemos que hablar. Mi nombre es Eduardo Santillán y fui un investigador criminal de la División de Secuestro de Manila durante 15 años. La transformación fue instantánea. Su postura se enderezó, sus ojos ganaron intensidad profesional y su forma de hablar ha cambiado por completo. Chen estaba boquiabierto. Sé exactamente dónde se mantiene Emma Wellington, y tengo suficiente evidencia para condenar a Morrison por el secuestro, la extorsión y la conspiración. Eduardo tiró de su teléfono celular y comenzó a reproducir las grabaciones que había recogido. La voz de Morrison se hizo eco claramente. Algunos niños simplemente desaparecen, especialmente cuando las familias no colaboran adecuadamente con las demandas. Jesucristo, murmuró Harrison, quien se había acercado a escuchar la conversación. ¿Lo grabaste todo? Este es solo el comienzo, respondió Eduardo, mostrando la secuencia de fotos de la transacción con Vincent Parker. Morrison no es solo un cómplice, es el cerebro de la operación. Durante mis años investigando casos similares, aprendí que los secuestradores de élite siempre necesitan acceso interno. Morrison tenía todo: acceso a sistemas de seguridad, conocimiento de las rutinas familiares y la plena confianza de la familia. Eduardo comenzó a explicar su análisis con la precisión de un experto. Los 36 minutos de falla en las cámaras no fueron accidentales. Morrison lo programó de forma remota. Eliminó los troncos porque demostrarían que desactivó el sistema exactamente cuando Emma fue tomado. Chen estaba revisando rápidamente toda la evidencia. ¿Por qué no revelaste eso antes? ¿Por qué necesitaba evidencia irrefutable? ¿Un portero filipino acusando al jefe de seguridad estadounidense sin evidencia sólida? Nunca hubieras creído. Eduardo sonrió irónicamente. Además, Morrison fue enterrado cada vez más profundo con cada amenaza que me hizo. En ese momento, el teléfono celular de Morrison volvió a sonar. Eduardo consiguió un gesto para que todos estuvieran en silencio y activaron el modo de altavoz de su propio teléfono, revelando que había pirateado la línea de Morrison horas antes. ¿Está todo bajo control?, le preguntó una voz desconocida. Por ahora, dijo Morrison visiblemente nerviosa. Pero hay un problema. Filipino está haciendo muchas preguntas. Es posible que tengamos que silenciarlo de forma permanente. Haga lo que sea necesario. No podemos arriesgarnos a que la operación se vea comprometida cuando estamos tan cerca del pago. Eduardo colgó la grabación y miró a los asombrados detectives. Existe su completa confesión de conspiración para el secuestro y la amenaza de muerte. Harrison estaba pálido. ¿Cómo podrías hackear su teléfono? Los investigadores de Filipinas deben ser creativos con recursos limitados. Aprendí algunas técnicas no convencionales durante mis 15 años en el departamento. Eduardo luego reveló su análisis final. Según el estándar de movimiento y las llamadas que intercepté, Emma se mantiene en un depósito industrial a unos 20 minutos de aquí. La dirección es 2847 Boulevard Industrial. Morrison eligió este lugar porque es propiedad de una compañía que creó hace 6 meses. ¿Cómo descubriste eso?, Chen preguntó impresionado. Reconocí el estándar. Los secuestradores como Morrison siempre mantienen a las víctimas inicialmente cerca de mantener el control. Además, identifiqué las compañías de fachadas recientemente creadas a nombre de los miembros de la familia Morrison a través de registros públicos. En ese momento, Morrison entró en la habitación, sin saber que su llamado había sido interceptado. Al ver todos los detectives reunidos alrededor de Eduardo, con serias expresiones, su máscara de preocupación comenzó a resbalarse. ¿Hay noticias?, preguntó Morrison, tratando de mantener la compostura. Sí, James, respondió Harrison, levantándose. Muchas noticias.
Eduardo dirigió directamente a Morrison ahora sin ningún rastro de sumisión. James Morrison, estás atrapado en el secuestro, la extorsión, las amenazas de muerte de Emma Wellington y la conspiración criminal. Morrison palideció. ¿De qué estás hablando? Este camarero está inventando. El ex jefe del investigador criminal Eduardo Santillán, un experto en casos de secuestro, corrigió Eduardo, mostrando su credencial de filipino original. Y tengo 15 años de experiencia en identificación de delincuentes como tú. Eduardo comenzó. Reproduz las grabaciones una por una. Con cada audio, la cara de Morrison se estaba volviendo más desesperada. Cuando llegó a la última grabación donde Morrison admitió estar tan cerca del pago, Morrison intentó correr hacia la puerta. 2 policías lo interceptaron de inmediato. «¡No te muevas! ¡Estás atascado! Este es un marco», Morrison gritó, su voz ahora cargada de pánico. «¿Vas a creer un inmigrante ilegal contra un ciudadano estadounidense?» Eduardo sonrió fríamente. «Inmigrante legal durante 12 años, con tarjeta verde válida y credenciales internacionales en investigación criminal. Y a diferencia de usted, nunca amenacé con matar a un niño por dinero». Harrison tomó el teléfono para coordinar la operación de rescate. Unidades tácticas para 2847 Boulevard Industrial. Posible víctima de secuestro en el sitio. Morrison estaba siendo esposado cuando miró directamente a Eduardo, su arrogancia finalmente reemplazada por desesperación absoluta. «Como tú, un portero simple». «Nunca fui un portero simple, James. Solo te dejo pensar esto mientras recoges suficientes pruebas para destruirte por completo», respondió Eduardo con calma. «Subestimaste a la persona equivocada». 15 minutos después, la radio policial crepitó con la noticia que todos esperaban. La víctima ubicada y rescatada. Emma Wellington está a salvo y es transportada al hospital para exámenes médicos. El alivio que se hizo cargo de la mansión era palpable. Marcus Wellington cayó de rodillas, llorando en agradecimiento, mientras Jennifer corrió para prepararse para recibir a su hija. Morrison estaba siendo esposada cuando hizo su último intento desesperado. «No sabes con quién estás jugando. Tengo conexiones, queridos abogados. Te arrepentirás de haberlo recibido». Eduardo lo miró con la serenidad de alguien que había visto a docenas de delincuentes arrestados. «James, lo único de lo que lamento no haber revelado mi identidad antes. Tal vez Emma no había pasado tantas horas en cautiverio». Chen se acercó a Eduardo. «¿Por qué realmente trabajaste como portero aquí en los Estados Unidos?» Eduardo sonrió con tristeza. «Mi hija menor tiene una enfermedad rara que requiere un tratamiento médico continuo. Los salarios de los investigadores en Filipinas no fueron suficientes para cubrir los costos. Vine aquí para construir una vida mejor para mi familia, aceptando cualquier trabajo honesto, y finalmente salvó a otro niño en el proceso», observó Harrison con una admiración genuina. «La gente como Morrison tiene nuestra invisibilidad», explicó Eduardo. «Nos ven como muebles, incapaces de razonamiento complejo o observación precisa. Esta arrogancia siempre los derriba al final». Cuando Emma finalmente llegó a la mansión, corriendo hacia los brazos de sus padres, Eduardo observó la reunión de distancia. Su satisfacción no vino de la caída de Morrison, sino de la justicia restaurada y una familia completa. Morrison había perdido no solo su libertad, sino también su reputación, carrera y cualquier posibilidad de escapar. La evidencia de Eduardo fue tan completa que incluso los mejores abogados podrían salvarlo de una condena significativa. Pero para Eduardo, la verdadera victoria fue la prueba de que la competencia y la integridad siempre superan la arrogancia y los prejuicios, especialmente cuando alguien subestimó totalmente quien enfrenta. 6 meses después, Eduardo Santillán caminaba por los pasillos del Departamento de Policía de Boston, ya no como un portero invisible, sino como consultor experto en casos de secuestro. Su mesa estaba en el mismo piso de los detectives que una vez lo trató como un mueble, y ahora lo buscaban regularmente para obtener información sobre casos complejos. La transformación había sido surrealista. El Departamento de Policía, impresionado por su resolución del caso de Wellington, contrató oficialmente a Eduardo como un consultor especializado, reconociendo sus credenciales filipinas y ofreciendo un salario 3 veces más grande que el portero. Su experiencia única de investigación criminal combinada con su capacidad para moverse inadvertida en entornos de élite se ha convertido en un activo valioso. «Eduardo, tenemos un nuevo caso de secuestro en Brookline. Familia rica, seguridad interna, sin pista obvia», dijo el detective Chen, ahora su socio oficial en casos de alto perfil. «¿Parece familiar?» Eduardo sonrió con la ironía. «Permítanme adivinar.
Todos los sospechosos son miembros de la familia o empleados externos, pero ¿nadie investiga a los empleados internos de confianza? Exactamente. ¿Puedes comenzar mañana? Mientras tanto, Morrison tenía una sentencia de 25 años por secuestro, extorsión y conspiración criminal. La evidencia de Eduardo había sido tan completa que incluso los mejores abogados penales pudieron negociar un acuerdo más pequeño. Morrison ha perdido no solo su libertad, sino también su hogar, pensión y cualquier posibilidad de rehabilitación profesional en el área de seguridad. En lo que más destruyó Morrison estaba descubriendo que había sido completamente engañado por alguien que consideraba intelectualmente inferior. Durante el juicio, cuando se enteró de la verdadera profesión de Eduardo, Morrison tuvo un colapso emocional frente al jurado, gritando repetidamente que no era posible que un inmigrante simple hubiera destruido su carrera. La familia Wellington no solo expresó gratitud eterna a Eduardo, sino que también estableció una formación educativa para niños de inmigrantes que desean seguir carreras en la aplicación de la ley. Marcus Wellington, impresionado por la competencia de Eduardo, le ofreció un puesto como director de seguridad en su compañía, que Eduardo se negó cortésmente a continuar ayudando a la policía. Eduardo salvó a mi hija cuando 10 expertos fallaron, dijo Wellington en una conferencia de prensa. Probó que la competencia no tiene nacionalidad y que a veces las personas más valiosas son exactamente las que hemos aprendido a ignorar. Emma Wellington, ahora completamente recuperada del trauma, había desarrollado una amistad especial con Eduardo. Durante las visitas ocasionales a la mansión para consultoría de seguridad, ella siempre fue a saludarlo, llamándolo «Tío Eduardo», el detective que me salvó. El caso se había convertido en un estudio de referencia en la Academia de Policía local sobre la importancia de no subestimar a los testigos basados en el estatus social o el origen étnico. Eduardo fue invitado a dar conferencias sobre técnicas de investigación no convencionales y cómo usar la invisibilidad social como una ventaja de investigación. Lo más peligroso para un criminal, explicó Eduardo a los cadetes, es creer que es más inteligente que todos. Morrison cometió el error clásico. Confundió la posición social con la capacidad intelectual. En la vida personal, la transformación también fue dramática. Con el nuevo salario, Eduardo logró llevar a su familia de Filipinas a Boston. Su hija menor finalmente tuvo acceso al tratamiento médico que necesitaba, y sus otras hijas estaban matriculadas en excelentes escuelas. Su esposa, también exoficial de policía en Filipinas, logró validar sus credenciales y fue contratado como investigador por el mismo departamento. Lo irónico era que Eduardo ahora trabajaba en el mismo edificio donde una vez limpió los baños como portero nocturno de emergencia. Algunos empleados administrativos todavía lo recordaban, pero ahora lo trataban con respeto profesional. La diferencia no estaba en él, que siempre había sido competente, sino en la percepción de que otros tenían de su valor. Durante una reunión departamental, Eduardo encontró a algunos de los detectives que inicialmente habían ignorado sus observaciones en el caso de Wellington. «Eduardo, necesito admitir», dijo el detective Harrison, «te subestimo por completo esa noche. No solo tus habilidades, sino especialmente nuestra propia arrogancia al ignorar a alguien basado en la apariencia. La lección más importante», respondió Eduardo diplomáticamente, «es que la competencia existe en lugares inesperados. Usted no son malas personas. Solo fue capacitado por un sistema que le enseña cómo valorar las credenciales más que los resultados». Chen, que se había convertido en un defensor vocal de diversas perspectivas de investigación, a menudo citó el caso de Wellington en conferencias profesionales. «Eduardo nos ha enseñado que los mejores investigadores son a veces aquellos que la sociedad entrena para ser invisibles. Ven los estándares que perdemos porque observan sin juicio previo». Un año después del caso, Eduardo recibió una carta en prisión. Era de Morrison, probando una última manipulación desesperada. «Eduardo, estabas completamente equivocado. Pensé que eras solo un inmigrante tonto, pero eres más inteligente que imaginé. Tal vez podamos trabajar juntos cuando salgan de prisión. Me enseñas tus técnicas. Te enseño sobre los sistemas de seguridad estadounidenses». Eduardo le mostró la carta a Chen, quien se rió incrédulo. «Todavía no entiende que no tiene nada que ofrecerte. Morrison todavía cree que su experiencia estadounidense vale más que mi experiencia internacional», señaló Eduardo. «Esta arrogancia es exactamente lo que siempre lo ha derribado». Eduardo descartó la carta sin responder. Morrison había perdido todo: libertad, carrera, reputación, familia.
porque subestimó a alguien basado en prejuicios superficiales. La mejor venganza había sido simplemente permitir que Morrison revelara su propia incompetencia a través de su arrogancia. Al final, Morrison había tratado de usar el prejuicio como arma contra Eduardo, pero finalmente se destruyó. Eduardo ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, sino lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar. Sentado en su nueva oficina, con vistas a la ciudad de Boston, Eduardo reflexionó sobre el viaje surrealista de los últimos meses, de un portero invisible a un consultor respetado, desde inmigrantes amenazados con especialis, se busca. La transformación no había cambiado quién era, solo reveló públicamente lo que siempre había sido. La mayor victoria, pensó Eduardo al revisar un nuevo caso complejo, no fue destruir a Morrison, pero demostrar que la competencia trasciende los prejuicios y que a veces, la persona más calificada para resolver un problema es exactamente la que nadie esperaría. ¿Ya has subestimado a alguien según las apariencias? ¿Has sido injustamente subestimado? Deje en los comentarios cómo trató con situaciones en las que sus habilidades fueron ignoradas. Suscríbase al canal para obtener más historias que muestren cómo la inteligencia y la perseverancia siempre superan la arrogancia y el prejuicio, especialmente cuando alguien comete el error fatal de subestimar a quien se enfrenta realmente.